¿Cómo una actriz de burlesque llegó a ser la mujer más poderosa del Imperio bizantino? ¿Fue una santa defensora de los oprimidos o una despiadada manipuladora sedienta de poder? ¿Hasta dónde estuvo dispuesta a llegar para mantener su corona y su imperio? Imagina una mujer que pasa de ser una actriz y cortesana a la emperatriz más poderosa del Imperio bizantino. Fue una de las mujeres más deseadas de Constantinopla, pero también una de las más inteligentes. Una mujer que desafía las normas de su tiempo, impulsa reformas sociales y hasta enfrenta una de las revueltas más sangrientas del imperio. Os presento a Teodora, la esposa de Justiniano. Fue la última emperatriz de Roma, pero se ha convertido en una de las figuras más fascinantes de la historia. Teodora nació alrededor del año 500 después de Cristo. Su padre era cuidador de osos en el hipódromo de la capital, y tras su muerte, su familia quedó en la pobreza. Teodora y sus hermanas, Comito y Anastasia, se ganaban la vida actuando en fiestas privadas de hombres poderosos. Desde niña habían estado subidas a los escenarios, pero ya con cierta edad, ser actriz en aquella época muchas veces implicaba dar otros servicios más allá de lo artístico. Con 15 años ya era una de las prostitutas más célebres de Constantinopla. Durante su periodo como actriz y prostituta, conoció a la esposa del general Belisario, Antonina, que se convertiría en su mejor amiga. Teodora tenía apenas 16 años cuando decidió cambiar su vida. Abandonó Constantinopla junto al general Ecébolo, gobernador de Pentápolis, en Cirenaica, que le prometió una nueva existencia lejos de los teatros y la prostitución. Pero no fue un escape, fue una nueva cárcel. Ecébolo la maltrató y luego la abandonó en Cirene, actual Libia, sola, sin recursos, en una tierra extranjera. Durante años, Teodora vagó por el norte de África, sobreviviendo como pudo. Cruzó desiertos, trabajó como hilandera en Alejandría y encontró apoyo entre cristianos monofisistas, una rama del cristianismo que creía que Jesús tenía una única naturaleza, la divina. Finalmente, regresó a Constantinopla, más fuerte y decidida que nunca. Teodora tenía poco más de 20 años cuando conoció a Justiniano. Ella trabajaba de hilandera junto al palacio imperial. Él todavía no era emperador. Justino I, su tío, ostentaba el poder y él era su heredero y mano derecha. Fue un flechazo inmediato. A él no le importaba su pasado, le fascinaba su inteligencia y su carácter. Pero había un problema. La ley prohibía que un miembro de la nobleza se casara con una exactriz. ¿Qué hizo Justiniano? Convenció a su tío, el emperador Justino, para cambiar la ley. Así, en el año 524, se casaron. Y cuando Justiniano subió al trono en el 527, Teodora se convierte en la última emperatriz de Roma. Emperatriz de los romanos, piadosísima y felicísima Augusta. Teodora no solo fue emperatriz, fue una revolucionaria con corona. Mientras Justiniano firmaba leyes, ella cambiaba vidas. Primero, protegió a las mujeres más vulnerables, prohibió el tráfico sexual, la prostitución forzosa, cerró burdeles y creó refugios para exprostitutas, como el famoso monasterio de Metanoia, donde podían empezar de nuevo. Además, impuso la pena de muerte por violación. También impulsó leyes que protegían a las mujeres casadas. Les dio el derecho a la propiedad, a divorciarse de maridos abusivos y hasta quedarse con la dote. Pero no solo pensaba en mujeres, defendió a los pobres, luchó contra los abusos fiscales y frenó a los jueces corruptos. En una época donde ser mujer era sinónimo de obedecer, Teodora gobernaba desde las sombras, sí, pero con más poder del que muchos se atreven a admitir. Su legado no está en estatuas, está en las leyes que cambiaron un imperio. Constantinopla, año 532. El imperio bizantino está al borde del colapso. La capital arde, literalmente. Y todo empezó en el hipódromo. Las carreras de carros no eran solo deporte, eran política pura. Dos facciones, los verdes y los azules, rivales eternos, pero esta vez unidas por algo más grande, odio hacia Justiniano. El pueblo estaba harto, impuestos altísimos, represión violenta y corrupción. Además, el emperador había atacado por igual a ambas facciones tras unos disturbios. Y eso fue la gota que colmó el circo. La multitud se alzó al grito de Nicá, que significa ¡Victoria! Durante 5 días saquearon, quemaron la ciudad y proclamaron a otro emperador. Justiniano estaba a punto de huir, pero entonces habló Teodora y cambió la historia. Ella, la antigua actriz, la mujer que había escalado hasta el trono, se levantó en el consejo y dijo una frase que congeló a todos. La púrpura es un glorioso sudario y prefiero morir emperatriz que vivir como exiliada. Con ese discurso encendió el valor de Justiniano. Él contraatacó brutalmente, cerró el hipódromo con miles de rebeldes dentro y ordenó la masacre. Murieron más de 30.000 personas. Gracias a Teodora, el trono se mantuvo firme y quedó claro que en Bizancio no había emperador sin ella.
Después de sobrevivir a una revuelta que casi derrumba el imperio, Teodora siguió gobernando junto a Justiniano durante más de 2 décadas. Fue su consejera, su equilibrio, su escudo. Muchas de las leyes más progresistas del reinado llevaron su huella, pero nada es eterno. En el año 548, con apenas 48 años, Teodora murió, probablemente de cáncer, y aunque su cuerpo se apagó, su influencia no. Justiniano quedó devastado, nunca volvió a casarse, y en las paredes de la Basílica de San Vital, en Rávena, mandó inmortalizarla en mosaico. Erguida, majestuosa, poderosa, porque Teodora no fue solo la esposa del emperador, fue actriz, fue rebelde, fue estratega, y en una época donde las mujeres no gobernaban, ella gobernó un imperio. Su nombre quedó escrito en oro y su historia en piedra. Una vida que desafió las normas y las reescribió desde el trono. Si te apasiona la historia oculta detrás de estas grandes mujeres, suscríbete y descubre más secretos del pasado que cambiaron el mundo.